Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. ¿Cuántos estamos felices y contentos de estar en la casa de nuestro Dios? Yo estoy muy contento y feliz que muy temprano todos estamos en la iglesia y venimos para adorar su nombre. Amén. Y bueno, teníamos tiempo ya ahorita sin tener la oportunidad de disertar la palabra de Dios, pero aquí estamos para servir a nuestro Dios y a nuestros hermanos. Hoy vamos a tener un tema interesante. Lo he titulado, a ver si sale en la primera, el poder de los hechos. Así que ya hemos adorado a Dios, hemos orado, ahora vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, tener allí sus Biblias. Vamos a estudiar hoy y vamos a usar muchos textos bíblicos y también del Espíritu de Profecía. Sé que el clima está un poquito cálido, pero concentrémonos en la palabra de Dios y dejemos que esas ventanas puedan estar un poco abiertas para que entre el aire fresco que Dios nos da. Muy bien, el poder de los hechos. Vamos a hablar un poco de que los hechos hablan más alto que las palabras. Entendemos eso, ¿verdad? Los hechos hablan más altos que las palabras. Y el texto de esta mañana lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 5, que lo hicimos en dúo, ¿verdad? Mejor es que no prometas y no que prometas y qué, y no cumplas. Aquí vemos el principio, el poder de los hechos, ¿no? Que los hechos son más altos que nuestras palabras. Y si en algo en esta vida nosotros hemos pecado más como seres humanos en cuanto a esto, son las acciones, ¿no? Nuestras acciones a veces van muy contrarias a lo que decimos ser o lo que decidimos procurar ser con la ayuda de Dios. Y por eso la vida cristiana, Dios delineó, ¿verdad? Seguirlo a Él, porque es un caminar diario de toda una vida, es el proceso de la santificación. Y ya que para nosotros se nos es difícil, puede ser en el trabajo, en la escuela, muchas veces ser transparente en lo que decimos como lo que hacemos, ¿no? Y las palabras llegan a ser más de influencia cuando nuestros hechos están de acuerdo a ellas. Así que mejor es que no prometas y no que prometas y ¿qué? No cumpla. Aquí hay muchas cosas que podemos sacar de solo este verso. Podemos aplicarlo a la crianza de nuestros hijos, podemos aplicarlo en el diario vivir, en el trabajo, en la escuela o en los ámbitos de nuestra vida diaria como cristianos o como adventistas, ¿no? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si usted le dice a su hijo, en la casa arreglamos para castigar, me acuerdo cuando mi mamá o mi papá me decía esto, yo ya sabía que me esperaba, ¿qué? Un castigo en la casa, ¿no? Cuando mi papá decía, en la casa arreglamos, ¿verdad? Porque estábamos visitando a alguien y pues mi papá no hacía esos espectáculos de castigo delante de nadie, sino nada más me miraba con los ojos y yo ya sabía que en la casa íbamos a arreglar. Ya después ya no me lo decía, sino me miraba, ¿no? Era esos tiempos donde la mirada de nuestros padres era como un aviso, ¿no? Un warning 1, warning 2, y al 3 ya sabemos que nos espera, ¿no? El rejo, ¿no? Pero hoy en día, pues, no son los padres los que miran a los hijos, son los hijos que le miran con los ojos altivos, ¿no? Queriéndose comer a los padres, ¿no? Ahora es al revés, los hijos mandan con los ojos a los padres. Qué triste, ¿no? Se ha volteado la costumbre de la educación. Y como seres humanos cometemos muchas veces el error de hablar y no cumplir. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía en cuanto a esto. Hablar y no cumplir, ¿no? Dice, cuando llega el llamamiento, ve hoy a trabajar en mi viña. Hoy vamos a estudiar una parábola interesante, pero vamos a saber por qué esa parábola Cristo la mencionó en su tiempo, cuando Él estaba aquí en la tierra, por qué la mencionó ante estos sacerdotes y ancianos, por qué toda esta discusión, por qué todo esto tiene que ver con la autoridad, ¿no? La autoridad es cuando usted promete y ¿qué? Cumple. Entonces vamos a ver que habemos personas en esta vida, prometemos y no cumplimos. Habemos personas que prometen y cumplen, y hay personas que ni prometen ni cumplen, y hay otras personas que ni prometen pero sí cumplen. Hay como salen 4 tipos de personas en este mundo, ¿no? Que tenemos esas características. Usted podrá saber cuáles en ellas se encuentran, ¿no? Y venimos a instruirnos para que cada día mejoremos en nuestra vida cristiana, especialmente todos nosotros, ¿verdad? Porque somos pecadores y en algo en esto hemos fallado en nuestros hechos de nuestra vida.
Cuando llega el llamamiento, ve hoy a trabajar en mi viña, no rechacéis ¿qué? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo inspirado de Dios? No rechacéis la invitación. Si oyereis su voz hoy, no que endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7, ¿no? Es peligroso. ¿Cómo se aplica Hebreos 4:7? Aquí está la aplicación. Es peligroso demorar, ¿qué, hermanos? ¿Demorar qué? Demorar la obediencia. Si a usted le avisa un amigo, no vayas a esa esquina, ¿verdad? Más que todo en nuestros países. Allá hay personas malas y te pueden quitar la vida. Ah, no, yo puedo, yo me defiendo. Y pum, lo mataron. El demorar la obediencia muchas veces nos causa ¿qué? Graves aprietos, problemas y consecuencias que después nos vamos a arrepentir. ¿Cuántos jóvenes hubiesen pensado, no? Oiga, si yo hubiese hecho caso a mi papá en el momento que él me lo pidió, no hubiese yo accidentado en este carro. Hace poco vi un accidente muy horrible, hermanos. Perecieron las personas. Y cuando pasé por allí, ya tenían los cuerpos tapados con sus mantos blancos. Fue ayer mismo. Y eso es de reflexión, ¿no? Dice el salmista, el rey Salomón en Eclesiastés también dice que es mejor, en lugar de ir a una fiesta, ir al sepulcro, al cementerio. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted va a un cementerio, usted va a reflexionar de la vida. Una fiesta no le va a hacer reflexionar a los jóvenes de lo que está haciendo en ese momento. Si se están drogando, si están bailando, si están tomando, no están pensando, no están tomando control de su vida. Pero cuando usted va al cementerio, usted dice, oiga, caramba, aquí han muerto muchos. Y para más colmo es la ciudad de los silencios, ¿no? Cuando usted va a un cementerio, usted no es nadie, el silencio. Entonces eso ayuda más a la reflexión. Por eso el rey Salomón, con su sabiduría que Dios le había dado, inspirado de Dios, dijo, es mejor estar en un cementerio que en una fiesta. Y yo no sé cuántas veces la última vez ha sido su lugar de visitar un cementerio. Así que le invito, de acuerdo a la palabra de Dios, tome un tiempo, pasear, son jardines bonitos. No tenga miedo porque entonces seríamos católicos, ¿verdad? Que las almas están por ahí para jalarle las orejas o algo. No. Usted no tenga miedo, los muertos nada saben. Pero sí hay algo que los muertos nos enseñan. Cuando usted vaya, pruebe lo que va a aprender. Usted va a reflexionar. Los jóvenes vayan al cementerio en lugar de ir a las fiestas. Y usted van a pensar, oiga, ¿qué estoy haciendo con mis hechos? ¿Qué estoy haciendo con mis acciones? ¿Cuánto tiempo me queda? Si usted tiene 30 años, ¿verdad? Como este servidor de 15 años, ¿no? Ya nos queda poco, ¿no? 30 años de edad. Por mucho los robustos, dice la Biblia, 70 años. Así que, hermanos, es mucho de reflexionar en esta vida. Y como dice, es peligroso demorar ¿qué? La obediencia. ¿Cuántos por desobedecer mueren? Desobedecen al médico porque el médico le dijo, mire, usted no puede seguir en el alcohol. Ese hígado lo tiene bien dañado y el páncreas. Le va a una cirrosis hepática. Y bueno, a los años muere porque le dio mucho al alcohol en abuso. Así como Alejandro Magno, ¿verdad? En la historia, murió por abuso hacia su cuerpo, dicen los historiadores. Y muchos mueren por no hacer obediencia al médico y mueren, ¿verdad? Cuando son casos de que son graves, ¿no? ¿Cuántos por no dejar la carne mueren en sus pecados? Dice la sierva del Señor. Y con sus dientes cavan ¿qué? Las tumbas, hermanos. Hermanos, no demoremos la obediencia. Es peligroso demorar la obediencia. Quizá no oigamos otra vez ¿qué? La invitación. La invitación. Y Jesús enseñó este principio. Hechos y no tan solo palabras, ¿no? Hechos y no palabras. Porque los hechos hablan más alto que las palabras. Es una manera de comunicarnos con nuestros hechos. Hay personas que pues son mudas y tienen que usar lenguaje gestual. Y sus hechos hablan más que ¿qué? Que las palabras. Jesús también enseñó este principio. Vamos al libro de Mateo capítulo 7, verso 20. Mateo 7, 20. Mateo capítulo 7 y el verso 20.
Jesús enseñó este principio. Por sus frutos, ¿qué dice el Señor Jesús? La autoridad máxima de esta tierra y del universo. Por sus frutos los conoceréis. Por los hechos de las personas, ustedes conocerán a la gente. Por sus hechos conocerán a las personas. Y algo muy importante en este punto es que hay una pregunta que se le hizo a Jesús sobre la autoridad. Vamos a basarnos en el origen de dónde surgió la parábola de la viña, de aquel padre que invita a sus dos hijos a trabajar en la viña. Uno le dijo sí, no fue, y el otro le dijo no y fue. Vamos a darnos cuenta de la veracidad de los hechos. Una pregunta sobre autoridad. ¿Qué pregunta le hicieron a Cristo los principales sacerdotes y ancianos? Vamos a leer Mateo 21, 23. Mateo 21, 23 nos dice este hecho en cuanto a lo que las acciones nuestras son también autoridad, para bien o para mal. Mateo 21, 23 dice allí las escrituras: cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, mientras que Jesús estaba ¿qué? Jesús no se quedaba en el templo ocioso, Jesús enseñaba en el templo, hermano. Si venimos a la iglesia, ¿verdad? Que es similar a un templo, aunque el templo es diferente, ¿no? En el lenguaje hebreo es totalmente diferente, son las sinagogas, pero igual en las sinagogas o en los yeshivat o lo que se llama las iglesias, originalmente es para enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Hace poco una de las iglesias me dijeron, pastor, lo que pasa es que en la iglesia nos gusta que nos den sermones, no enseñanza. Y entonces tuve que hacerle un estudio del origen de la palabra iglesia en hebreo y se dieron cuenta pues que el énfasis de venir los sábados a la iglesia es para ¿qué? Enseñar, instruir al pueblo. Lo que hacían los profetas de antaño, Moisés, Aarón, todos ellos, Abraham, enseñaban al pueblo. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción. Jesús enseñaba más que sermonear. Sermonear es como más regañar a las personas. Instruir es aconsejar con sabiduría y dar instrucciones necesarias para la vida, para la disciplina de la vida. Y por eso venimos a la iglesia, para aprender de nuestro Dios. Entonces vemos que a Jesús se le acercaron en el templo, dicen las Escrituras, los ancianos y sacerdotes del pueblo se le acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Verdad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y la segunda pregunta, ¿y quién te dio esa autoridad? ¿Cuántas preguntas hay? Dos. A Jesús le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y dos, ¿quién te dio esa autoridad? Bueno, vamos a ver este desenlace de esta historia y por qué Jesús termina esta conversación con ellos con una parábola. Miren lo que dice el deseado de toda la gente, página 544. Ante los gobernantes de Israel, que serían los ancianos y sacerdotes, le habían pedido evidencia de ¿qué? Antes le habían pedido ¿qué? Evidencia de su carácter, ¿verdad? Como Mesías. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres el Cristo? ¿O eres el profeta Elías? O a él le hicieron esas preguntas, al igual que se le hicieron a Juan el Bautista. Ahora vienen con otra inquietud ellos, vienen a probarlo a Jesús de otra manera. Ahora decidieron exigirle no una señal de su autoridad, sino alguna admisión, porque ya Jesús había hecho milagros en sábado, enseñaba, curaba a la gente. Entonces ellos decían, ahora vamos a ver con qué autoridad él hace eso y quién le da esa autoridad, para ver qué él responde. Ellos querían filosofar con él, ¿verdad? A ver si había pecado en él y pudiera decir si era de Belcebú, de Dios, que estaba diciendo las cosas. Entonces antes le habían probado con evidencia de qué carácter, si era del Mesías. Ahora decidieron exigirle no una señal de su autoridad, sino alguna admisión o declaración por la cual pudiera ser ¿qué? Condenar. Ellos lo que querían era ¿qué? Condenar. ¿Y quién nos quiere condenar, hermanos? Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y ese es el acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis capítulo 12, versos 10 al 11.
Y dice acá, esperaban que afirmase que su autoridad procedía ¿de quién? ¿Para qué? Para juzgarlo, condenarlo. Y se proponía negar un acerto tal. Ellos ya sabían, ellos ya estaban prejuiciados de decirle a Jesús, no aceptamos que tu autoridad venga de Dios, porque tú no eres del Sanedrín y aparte dices ser Dios. Terrible. Entonces, ahora Jesús se encuentra con estos doctores aparentemente sabios para el mundo, pero imagínense, estaba con la fuente de la sabiduría a la cual él le había dado un poquito al rey David, al rey Saúl, al rey Salomón, ¿verdad? Le había dado un poquito a Salomón. Imagínense la sabiduría de Salomón, que la Biblia dice que no hubo hombre en la tierra humano más sabio que él. Y ahora estaba la fuente enfrentándose con estas preguntas de estos hombres, queriéndole tentar para condenarlo. ¿Ustedes creen que Jesús se pudo haber escapado de esto? Hermanos, esto para él era delicioso, ¿verdad? Los psicólogos le encanta tener gente con problemas. Imagínense, hay seres humanos que su talento es ayudar a otros psicológicamente, escuchar sus penas, sus emociones, para darle consejos, ¿verdad? ¿Cómo será Dios, hermano? ¿Cómo será Dios con los problemas que tenemos? La Biblia y el Espíritu dice que de un problema que nosotros tenemos, dice que Dios tiene 1000 soluciones, de las cuales ni una de las que nosotros pensamos que es, no es una de esas 1000. O sea que Dios tiene infinitas soluciones para nuestros problemas. Y por eso yo siempre creo en lo que Dios hace en los seres humanos. No todos llegamos al Evangelio al mismo tiempo ni de la misma manera. Algunos por los medios de comunicaciones, algunos por el testimonio de otros, algunos por un impacto de salud fuerte que tuvo casi a morir, otros por un accidente, otros porque se dio cuenta que la vida no es así, otros por la amistad de alguien, por un familiar. Hermanos, Dios tiene diversidad, Él es creativo, Él sigue creando, así que Él tiene las maneras de solucionar tu vida. Y para mí, todo tiene solución. Cuando yo leí la palabra de Dios, creo que Dios tiene solución para todo. Aún la muerte, hermanos. Porque dice Jesús, el que crea y muera, vivirá. Así que si la muerte tiene solución, le pregunto, ¿no tendrá soluciones sus problemas? ¿No tendrá soluciones a aquellas cosas que le agobian en su vida y que no la deja dormir o no lo deja dormir? Hermanos, en esta vida todo ¿qué? Es pasajero. Bueno, hay dichos en el mundo, ¿no? Que a veces tienen mucha razón. Dice que no hay mal que por bien no venga y cuerpo que no lo resistas, algo así. Que, no hay mal que dure 100 años, vean, hermano, está ahí. Que cuerpo que lo resista, ¿no? Y bueno, si usted dura 70, pues tampoco va a aguantar tanto, ¿verdad? No va a llegar a los 100. Pues. Tiene razón el consejo, ¿no? Así que, hermanos, ya sabemos la situación de Mateo 21, verso 23, ¿no? Se acercaron estos gobernantes a tentar a Jesús, esperaban que afirmase que su autoridad procedía ¿de quién? De Dios, y se proponía negarla, ¿verdad? Para condenarlo. Ahora vamos a ver algo interesante. Ahora viene el turno de Cristo a responder. Jesús le encanta escuchar las preguntas de los demás. Jesús le encanta que usted le hable, que usted le pregunte, Señor, ¿por qué me pasa esto en la vida? El Señor guarda silencio para que en la mente tranquila, Dios a través de su palabra nos hable. Por eso la voz de Dios es su palabra. Amén. No hay más voz. No espere usted escuchar en la madrugada, tener que un ángel lo esté visitando todo el tiempo para decir, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Amén. Ya si Dios se dignó de darle a algunos profetas, mostrarle ángeles, bueno, esa es su autoridad, esa es su providencia. Pero nosotros no tenemos que exigirle a Dios que nos hable audiblemente cuando la palabra de Dios ya lo ha dicho todo. Aquí están todos los principios para ser feliz. El turno de Cristo. Vamos a ver el versículo 24. Vayan a Mateo 21, verso 24 al 27. Mateo 21, verso 24 al 27. ¿Qué pregunta entonces les hizo Jesús en respuesta a las dos preguntas de ellos? Ellos preguntaron, ¿con qué autoridad hace esto? ¿Y quién te da esa autoridad? Ahora viene Cristo a responder. ¿Qué pregunta les hizo Cristo ahora? ¿Y qué respuesta recibió? Mateo 21, verso 24. Vamos a leer el verso 24. Dice, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Así empezó la respuesta de Cristo, con una pregunta. Y si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas.
¿Qué usó Jesús? Una condición. Es como cuando usted le dice a su hijo o a su hija, ¿no? Si tú te portas bien y haces esto, tienes un premio. Hermanos, ¿cómo se sintieron esos sacerdotes? Con el deseo de responder a la pregunta de Jesús. Ellos esperaban con deseo la respuesta de Cristo, pero ahora se encuentran en el otro bando de Jesús con el deseo de saber responder a Jesús lo que Él va a pedir. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo sabe Jesús ayudar a la mente humana a solucionar sus problemas? Porque déjeme decirle, si alguien se acerca a usted con deseos o malas intenciones, esa persona lo que necesita es de Cristo. Así de sencillo. Y qué mejor que Cristo en ese momento, el mejor psicólogo podía ayudarlo en ese momento, que era Cristo Jesús. Y por eso encontramos allí, Jesús respondió y le dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ellos, con el deseo de saber la respuesta a sus preguntas anteriores, pues ellos dijo, bueno, lanza la pregunta para nosotros darte la respuesta y tú nos das la respuesta también que nosotros anteriormente te hemos dado. Mire cómo fue lo interesante. Dice el versículo 25, vamos al 25, Mateo 21, 25. Mire cómo se pone tan interesante esta trama de esta historia. El bautismo de Juan, le refiere a una historia, ¿no? Ya Juan lo habían, ¿qué? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¡Wow! Una pregunta de doble ¿qué? Filo. Ustedes sabían que para la época de Juan el Bautista, a Juan el Bautista lo querían mucho. Quizás los romanos no tanto, pero habían romanos que sí los querían, porque dicen las escrituras que romanos iban a visitar a Juan el Bautista, a escuchar la palabra de Dios. Y Juan les decía, no dejen las armas. No, él les decía, no abusen de su autoridad. Le enseñaba principios para que ellos fueran felices en su conciencia, en hacer lo justo con su autoridad que Dios y el cielo y ese gobierno le había dado. Ustedes no abusen de la autoridad. Y también iba mucho pueblo de Israel a escuchar ¿a quién? O sea que Juan el Bautista era una persona muy conocida. No sé hoy en día quién es tan conocido hoy en día dentro del pueblo de Dios, ¿no? Podemos hablar de Doug Batchelor, Mark Finley, ¿quién más podemos? Esteban Bohr. Aquellos personajes que son muy conocidos. Y ahora Jesús le dice, bueno, de esos personajes conocidos, ¿de quién vino de quién fue el bautismo de Juan? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí, aparte, ¿no? Diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Porque ustedes no se arrepintieron, ¿por qué no se bautizaron? Ahora mire, verso 26. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo. Ellos sabían que el pueblo querían ¿a quién? A Juan el Bautista. Era un hombre bueno, no era un hombre malo. No le hacía mal a la nación, solo que predicaba el evangelio. Y dice allí, si decimos que no es bueno, pues entonces nos metemos en problemas con el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué concepto tenía el pueblo de Juan el Bautista? Dice el verso 26 al final, porque todos tienen a Juan el Bautista, ¿por quién? Por profeta. Tremenda pregunta de Cristo Jesús. Yo no sé cuántas preguntas en la vida usted ha recibido de las personas y que lo dejan así, lo dejan sin dar una respuesta, sino lo deja bien reflexionando. Bueno, a mí me ha pasado, hay preguntas de personas que me han hecho reflexionar y no puedo dar la respuesta inmediata. ¿Saben que esta pregunta Jesús tenía la intención no de hacerlo sentir mal? Él no quería revelar tanto de su autoridad, pero ya que preguntaban, él quería como también hacerlos tranquilos, ¿no? Tranquilos, aquí no pasa nada, vamos a amarnos unos a otros. Y mire lo que dice el verso 27. Y respondiendo a Jesús, los sacerdotes y ancianos dijeron, no sabemos. Mire cómo se salieron de la cosa, ¿no? Le hago una pregunta, ¿ellos sabían? Ellos sabían la respuesta. Y Jesús sabía que estaban, ¿qué? Mintiendo.
Y dice aquí, verso 27, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús le da el ejemplo que él tenía la respuesta para ellos y que sabía de dónde viene la autoridad de él y que sabía con qué autoridad lo hacía y quién se la daba. Pero él fue sincero y le dijo, pues yo tampoco se las voy a decir porque le dije y ustedes respondieron. Quiere decir que me están dando chance a mí de que yo le dé la respuesta, no en ese momento. Así que ellos mismos cerraron la respuesta de Jesús, porque sabían y no lo dijeron. Sabían, mintieron a Jesús, pero Jesús no mintió. Jesús sí les dijo la verdad. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas, porque sí las sé. Con qué autoridad la hago y quién me la da. Lo hizo en pocas palabras, ellos reflexionaron. Dijeron, oye, estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Mire lo que dice en Palabras de Vida, Gran Maestro, página 545. Y noten esto. Si queremos saber cómo fue esa disputa entre los ancianos y sacerdotes con Jesús, cómo fue el carácter de Jesús, tan noble, tan justo, tan sabio, vamos a ver esta cita interesante. En su debate con los rabinos, ¿no era el propósito de qué? De Cristo humillar a sus contrincantes. Él no hizo esa pregunta para humillarlo, no, yo sé más que usted. Hermano, aquí hay lecciones que hay que aprender. Cuando usted va a responderle a alguien de la Biblia, piense primero que no lo va a hacer para humillar a otros, sino ¿para qué? No para mostrarse usted que sabe más de la palabra, sino ¿para qué? Para llevar lecciones de verdad, de buenas intenciones, como es la Biblia. La Biblia tiene buenas intenciones. Que los seres humanos le pongamos malas intenciones ya es otra cosa. Porque yo con la palabra, como la Biblia dice que es una espada de ¿qué? Doble filo. ¿Usted le dará un cuchillo o una espada de doble filo a un niño, a un bebé? No. O se corta él y va a cortar a los demás. Hay que tener instrucción para saber usar la palabra de Dios. Y Jesús no le llevó la contraria a ellos o no quería humillarlos a ellos, a los contrincantes. Dice, no se alegraba de verlos en apuros. Él tampoco los quería poner en apuros, destrozarle su pregunta y no respondérsela, evadirla, no. Jesús no estaba evadiendo la pregunta. Él estaba llevándole la respuesta con la respuesta de ellos mismos. Eso es lo que buscaba el Señor. Dice, había mortificado a sus enemigos permitiéndoles caer en la red que le habían ellos mismos tendido. Al reconocer ellos su ignorancia en cuanto al carácter de Juan el Bautista, dieron a Jesús oportunidad de hablar. Jesús lo que hizo fue, con esas preguntas, que le dieran la oportunidad de ¿qué? De hablar. Y él la aprovechó presentándoles su verdadera condición y añadiendo otras amonestaciones a las muchas ya dadas. Él lo que quería era, ¿ustedes con qué intención me hacen esta pregunta? Y ya leímos, el Espíritu decía, dice que era ¿para qué? Condenarlo. Porque ellos sabían que ese hombre hacía esas cosas de manera sobrenatural. Curar a alguien, hermano, si usted parece y empieza a curar a la gente, pues una de dos. O viene de Satanás o viene de Dios. Y eso es lo que pensaban ellos. Este hombre no lo conocemos mucho, pero se ve bien, no hace nada malo. Cura a la gente que está enferma y la gente le cree y lo sigue. Oiga, caramba, aquí hay que investigar, o es de Dios o es de Satanás. Pero ellos pensaban, pero este nos está quitando la oportunidad y que nos miren a nosotros y lo están mirando más a él. Entonces esa parte de la envidia, el egoísmo, los llevó a todas estas preguntas para condenar a Jesús. Y Jesús entonces le responde a ellos las dos preguntas. ¿Cómo se la responde Jesús? Bueno, mire cómo es tan humilde el Señor Jesús. Le dijo, bueno, ustedes me dieron a mí armas para decirles que no le voy a responder su pregunta porque ustedes no me respondieron la que tenían que responder y me mintieron. Ahora educadamente Jesús se la va a responder con una historia, con una parábola. Y miremos esa parábola de los dos hijos. Sigamos en los versículos 28. Vamos a leer 28. Hay personas que no le quieren responder a usted algo y más nunca se la responde. Pero Jesús quería responderla. Solo que ellos no cumplieron la condición para responder las preguntas directas de Jesús. Ahora se la va a enseñar ¿cómo? A través de una
parábola. Vamos a leer el verso 28. Mire cómo sigue el contexto. Un texto fuera de contexto sería un pretexto, pero por eso esta historia del Mateo 21, vamos a ver el contexto de que los hechos son poderosos, hermano. De que los hechos hablan más alto que nuestras palabras. Mateo 21, 28 al 31. Dice allí la historia. Pero, ¿qué os parece? Ya después que Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas, le dice a Hera, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Jesús entra en confianza con ellos, ¿verdad? Le hace esas palabras. ¿Qué os parece, amigo? ¿Verdad? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Y qué respondió él? El hijo, no quiero, pero después arrepentido, ¿qué? Fue. Verso 30. Y acercándose al otro, o sea, al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, sí, papá, yo voy. ¿Y qué pasó? No fue. Verso 31. Jesús ahora pregunta en esta historia, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, le dijeron ellos, el primero. ¿El primero qué dijo, hermanos? Pero fue, se arrepintió, pero fue. Ellos supieron responder bien. Así que, ¿quién tiene la autoridad? ¿El que dijo que iba a ir y no fue? ¿O el que dijo que no iba a ir y se arrepintió y luego fue? ¿Quién obedeció? El que obedeció, el que hizo la acción, el que se arrepintió y la acción. Aquí hay enseñanzas, hermanos. ¿Podemos ir al cielo algún día? Todo depende de usted, hermano. El cielo ha dado todo la invitación. Pero de usted y yo nos depende ¿qué? Nuestra obediencia, nuestros hechos. Si nuestros hechos están demostrando de ir al cielo, vamos por buen camino. Pero si nuestros hechos son más pesados en la balanza hacia el mal, hacia el contrario del camino de la vida eterna, entonces de pensarlo, hermano. Hay que arrepentirnos y volver a los caminos de Dios. Verso 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. El primero dijo, no voy, se arrepintió y luego fue. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Wow! Tremenda declaración. Ustedes que están en lo religioso y predicando y dando diezmo y todo, están atrás para el reino de los cielos, muy atrás. Para estas personas que le estoy predicando en el templo, que vienen a mí para enseñarles, para instruirles, para que vayan a la vida eterna y que sano toda esta gente. Sus emociones, sus problemas físicos, mental y espiritual. Oiga, se sorprendieron ellos, ¿no? Jesús les dice eso, que van los publicanos y las rameras eran las personas más ¿qué? Despreciadas, discriminadas de parte de los religiosos, líderes. Bueno, ustedes saben que Mateo, por cierto, Mateo, interesante, esta historia, Mateo enfatiza lo que Jesús dijo, porque él era publicano judío, y los publicanos judíos se les quitaba sus credenciales de miembro del Sanedrín, o miembros de la iglesia local, en este caso de las sinagogas. Y Mateo, Leví Mateo, que era su nombre, el nombre original era Leví Matillahu. En hebreo ese es el nombre correcto, Leví Matillahu. Él era de descendencia, ¿verdad? De una de las tribus de Israel más importantes. Y aún así, por ser publicano, para ellos era ¿qué? Un despatriota, ¿no? No tiene ya autoridad. Despatriado, ajá. Le quitaban eso, ya no le hablen a ese hermano porque ese está fallando en la fe y en todo, mira, ahora nos cobran los impuestos de nuestros enemigos. Y por eso los publicanos eran odiados, y más si eran judíos, ¿no? Así que, ¿con qué parábola Cristo reveló los sacerdotes los corazones de los principales sacerdotes y ancianos? ¿Con qué parábola Cristo reveló los secretos de los corazones de ellos?
con la parábola de los 2 hijos de la viña. Y entre los judíos, ¿quién estaba más cerca del reino de los cielos que estos gobernantes? ¿Quiénes? Los publicanos y las rameras, ¿no? El verso 32, ¿verdad? Sigue diciendo, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle, ¿no? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. Él está diciendo, bueno, en la parábola del padre que invita a sus hijos a la viña, yo mandé a Juan el Bautista y ustedes no le creyeron. Por eso él lanzó la pregunta anterior, ¿de quién viene la autoridad de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Con qué bautizaba Juan? Del cielo o de los hombres. Y como Jesús no halló respuesta, pues ahora en la historia de los 2 hijos, de la invitación a la viña, le está diciendo lo mismo. Juan les invitó a ustedes. ¿Y ustedes qué? No, si vamos al cielo, nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos haciendo esto, estamos dando diezmos, estamos viniendo los sábados a la iglesia. Pero sus acciones estaban ¿qué? Incorrectas. Sus palabras eran buenas. Por eso el profeta de antaño dijo, de parte de Dios, dijo cómo era el pueblo del primer siglo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. ¿Están entendiendo, hermanos? Interesante. Los hechos son más altos que las palabras. Ellos estaban supuestamente con buenas palabras del reino de los cielos, de ir al cielo, de predicarle a las personas de su pueblo. Pero ellos, sus hechos estaban contrarios a lo que decían. Dice aquí testimonios para la iglesia, tomo 2 rápidamente. Cualquier cosa que se haga por puro amor. Escuchen bien. Y esto no solo adventista. Cualquier persona del planeta, sea cristiano, no cristiano, budista, no budista, pagano, no pagano, lo que sea. Cualquier cosa que se haga por puro, ¿qué? Amor. Por pequeña o despreciable que sea la vista de los hombres. Hermanos, mire lo que viene. Es completamente fructífera. Jesús lo dijo. Por sus frutos los conoceréis. Porque Dios considera más con cuanto amor se trabajó que la cantidad lograda. Oiga, eso es una aplicación eclesiásticamente para nosotros. Que en nuestras iglesias se enfatiza mucho el evangelismo, ¿no? Hermano, traigamos almas a la iglesia. ¿Qué toma Dios en cuenta? ¿La cantidad de estudios bíblicos que tú diste o con qué amor tú diste esos estudios bíblicos? Digamos usted, un ejemplo aquí, usando las matemáticas. Usted dio 20 estudios en el año, pero 10 de ellos lo dio con amor. ¿Cuáles son los que Dios ve con más agradable? Los 10. Los otros como que usted no hizo nada. ¿Están entendiendo? Lo que muchos dicen, no, pues yo quiero ganarme esas estrellitas. Van con otro propósito al cielo. Y eso tiene un contexto. Por algo lo dijo la sierva del Señor, pero tienen un contexto diferente. No hay que motivar a la hermandad a hacer la obra misionera por ganarse las estrellitas. No. Dice en el cielo, habrán personas que tendrán, le brillarán menos sus coronas, pero igualmente serán muy, ¿qué? Felices. Una vez una hermana decía que Dios me ponga allá para barrer. Yo le dije, hermana, no me preocupe, ya no va a haber sucio. Con tal que vaya al cielo, pero sí me entiende, con tal que vayamos al cielo, hermano. Oiga, yo que tenga una sola lucecita en mi corona, pues con tal que esté en el cielo, hermano. Para mí esa es la satisfacción, con tal que esté con Jesús y que esté en el cielo. Gloria a Dios. Pero no hagamos las cosas de la obra de Dios por motivación, ¿qué? Egoísta. Porque eso es ser egoísta. No, yo quiero tener más estrellitas para que brillen más que los otros. Hermanos, las que le van a brillar más son los más humildes. Tienen que ser humildes porque, hermanos, si a usted le dan mucho trofeo delante de todo un mundo entero, imagínense, los jugadores de fútbol, la gente artista, cuando oiga, eso se le salta su orgullo. Hay que ser bien humilde para tener muchas coronas brillantes, muchos brillos en su corona. Entonces, Dios toma en cuenta no la cantidad, sino la calidad de amor que usted puso en lo que hizo.
¿Están entendiendo? Aún la obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Juan 14:15. Jesús no va a obligar a nadie que guarde sus mandamientos, que practique reforma pro salud, que practique reforma del sábado, que practique reforma de la vestimenta, si no hay amor. ¿Están entendiendo, hermano? El amor es la base de la obediencia verdadera a la ley de Dios. Hay dos maneras de obedecer, con amor y sin amor. Y el sin amor muchas veces por conveniencia o por obligación. No hay dos cosas, no hay más manera de obedecer, sino obligado cuando se hace sin amor o por conveniencia. O no, porque me conviene estar, ganarme esa estrellita, o me conviene estar en el cielo, porque los hermanos me están mirando, yo ya soy cristiano, yo ya soy pastor, pero yo tengo que estar en esto. ¿Están entendiendo? O sea, hay dos maneras para obedecer, pero una lo va a llevar al cielo. ¿Cuál? La que se hace por amor. Y dice 1 Corintios 13, está la esperanza, las profecías, está que la fe, todo eso se va a acabar. La fe, ¿qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Pero cuando usted está en el cielo, ¿va a ver a quién? Ah, pues ya la fe ya no tiene efecto. ¿Sí me hago entender? La fe y confianza es cuando no se ve a esa persona. Por eso el centurión, cuando le dijo a Jesús, le dijo al siervo, dile a Jesús que diga nada más la palabra, no soy digno que me venga a ver. Usó fe. Yo no necesito ver a Jesús, solo que Él diga la palabra, su autoridad, y yo le creo, y mi siervo sanará. Oiga, Jesús dijo, no hay fe en Israel que haya visto como la de este hombre. Un pagano. Oiga. Y Jesús después, hablándole a los sacerdotes y todo, decía, bueno, y de todas las mujeres consagradas de los tiempos de Elías, ¿a cuál cree usted que fue? ¿Fue a las hermanitas judías? ¿A las adventistas de aquellos tiempos? Fue a una pagana que Dios sabía que esa mujer lo que tenía que era encenderle su fe, enchufarla en la electricidad de la fe, y esa mujer iba a creer. Y Juan el Bautista, cuando tenía hambre, Dios lo envió el ángel y dijo, bueno, ya no te voy a mandar los cuervos que te alimenten, ya no voy a mandar los ángeles que te den los pancitos ahí ricos, ahora vas a ejercer una fe también tú. Y te vas a ir allá, a un lugar pagano. Allá también hay necesidad, pero veo una mujer que tiene fe. Y estaba ahí la viuda con su hijo, ¿verdad? Solo lo que le quedaba, lo poquito. Y ella decía, bueno, ya no hay más. Y lo que comamos, pues vamos a morir ya, porque no tengo ni esposo. Porque la mujer busca siempre la seguridad, ¿no? Y con esa hambruna que había, pues ya estaba difícil la situación. Y la historia dice que Elías fue alimentado por una mujer que ejerció ¿qué? Fe en la palabra de Dios a través del profeta. Y hermanos, necesitamos mujeres con fe por la gracia de Dios. Mujeres que crean en amor al Señor y cumplan su palabra. Para que vuestras acciones sean ¿qué? Para honra y gloria de nuestro Dios. Cualquier cosa que se haga con puro amor, por pequeña o despreciable que sea a la vista del hombre, es completamente fructífera, porque Dios considera más con cuánto amor se trabajó que la cantidad lograda. Cuánto amor di a mis hijos, cuánto amor di a mi esposa, a mi esposo. No son tantas las con qué nos motiva a hacer las cosas. Por eso dice que pasará la fe, el amor, la esperanza, las profecías, pero el amor nunca pasará. El amor nunca pasará. Dice, no son los grandes resultados que podamos obtener, sino los motivos con los que nos impulsan a actuar, hermanos. Los que tienen valor para Dios, son eso, ¿verdad? Los que nos impulsan. Él aprecia la bondad. ¿Qué aprecia Jesús de nosotros? La bondad y la fidelidad más que la grandeza de la obra realizada. ¿Están entendiendo? Eso puede aplicarse a obra misionera, al hogar, a muchas cosas. 1 Juan 3:7, ¿qué dice? 1 Juan capítulo 3, verso 7. ¿Lo tenemos? Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es ¿qué? Como Él es justo. Vamos a leer Santiago 4:17. Santiago capítulo 4, verso 17.
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado, hermanos. Estamos hablando de nuestras acciones. Nuestras acciones deben hablar o hablan más que nuestras palabras, para bien o para mal. Muchos pretenden hoy en día obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué dice el Señor de nosotros, hermano? Que nosotros pretendemos ¿qué? Obedecer los mandamientos de Dios. Muchos pretenden hoy en día obedecer los mandamientos de Dios, pero no tienen en sus corazones ¿qué, hermanos? El amor de Dios que fluye hacia otros. Hermano, cuando usted vea que no tiene amor hacia el prójimo, dése cuenta que la obediencia a los mandamientos ha sido ¿qué? Infructífera. No lo está haciendo con el motivo por amor a Dios. Dice, Cristo los llama a unirse con Él en su obra por la salvación del mundo. Pero ellos se contentan diciendo, yo, Señor, voy, como la parábola, pero no van. No cooperan con los que están realizando el servicio de Dios. Son perezosos, como el hijo infiel. Hacen a Dios promesas falsas. De labios me honra este pueblo, pero su corazón está lejos de mí. Profesan ser hijos de Dios, pero en su vida y carácter niegan su relación con Él. ¿Qué es lo que le estaba pasando a los ancianos y sacerdotes que vinieron a atentar para condenar a Jesús? Jesús le estaba desenmascarando con esta historia lo que ellos eran y lo que necesitaban ser por la gracia de Él para salvación de ellos. Y este mensaje llega a nosotros. Romanos 15:4 dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, ¿qué? Hermanos, lo que le está pasando a esos ancianos del primer siglo, que le pasó, es para nosotros también esta lección. A veces somos perezosos, como el hijo infiel. Hacen a Dios promesas falsas. Profesamos ser hijos de Dios, pero en nuestra vida y carácter, hermano, negamos la relación con Jesús. ¿Estamos entendiendo esto? Y no nos rendimos a la voluntad de Dios y estamos viviendo una ¿qué? Mentira. Hermano, esto me redarguye a mí. Y yo a veces me pregunto, ¿realmente será que estoy viviendo una mentira? ¿O estoy viviendo para Cristo? Podemos decir como Pablo que estoy viviendo para Cristo y que lo demás para mí no vale sino Cristo Jesús. Hermano, esas son palabras grandes. Vivir para Cristo es palabra grande. Porque son nuestras acciones, no nuestras palabras. Aparentan cumplir la promesa de obedecer cuando ello no implica sacrificio. La obediencia trae sacrificio. Cuando yo decidí dejar la carne, hermano, para mí fue un sacrificio. Pero yo dije, si Dios lo dice y es para mi bien, lo haré. Y aquí estoy, hermano. Por darle un ejemplo, ¿no? En lo que he cumplido y no ha sido mera palabra. Eso. Pero puede ser cosas en su vida que está fuerte usted y las cumple y las vive y las dice. Pero hay otras partes de nuestra vida cristiana que quizás decimos, pero no somos. Y como está el dicho, ¿no? Luz para el mundo y oscuridad para la casa. Aparentan cumplir la promesa de obedecer cuando ello no implica sacrificio, hermano. Obediencia trae sacrificio. Usted dejar el café, dejar el tabaco, dejar el cigarrillo, dejar la bebedera de licor, le trae sacrificio. Y sin sacrificio no se puede ir al cielo, hermanos. A veces muchos cristianos confunden la gracia. Vivir bajo la gracia es estar en sacrificio. El mismo Pablo dijo, vosotros sois ovejas entre lobos. Esto requiere sacrificio. Y si usted decide ser lobo, pues usted esté tranquilo porque usted se puede defender. Pero si usted decide ser oveja en el nombre de Cristo Jesús, las ovejas no tienen esos colmillos como los lobos. Pero hay cristianos que, oiga, nada más muestran los dientes y ya, uy, le da miedo a uno, ¿no? Y uno dice, bueno, y este no es hermano de la iglesia adventista. Y tiene carácter de lobo, vestido de oveja. Y uno se asusta. Por sus acciones, no por sus palabras, por sus acciones. Y si hablan, parece el dragón de Apocalipsis 13. Rugen como de... terrible. Entonces, hermanos, nuestras acciones están diciendo si usted es oveja o es lobo. Por más que esté ropado de adventista. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dios nos está llevando a la reflexión que son los hechos más altos que nuestras palabras. Aparentan cumplir la promesa de obedecer cuando ello no implica sacrificio, pero cuando se requieren sacrificio y anegación, cuando ven que han de alzar la cruz, se echan para atrás.
O no, yo la carne no la dejo. O no, yo el cigarrillo y el café jamás. Yo por eso apoyo que mejor la persona se le instruya muy bien antes de bautizarse. ¿Saben por qué? Y lo dice el Espíritu decía. Porque yo no sé qué es lo que pasa, hermano. Algo extraño pasa. Y eso es una cosa que le voy a preguntar a Dios en el cielo. ¿Por qué la gente después de bautizarse le cuesta vivir la fe? Y cuando antes de bautizarse, eso hacía muchas cosas por Cristo. Y nosotros los instructores bíblicos no le dimos todo, porque si le hubiésemos dicho todo, todo lo iban a obedecer. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ah, no, a mí no me enseñaron que tenía que dejar los jamones. Hay gente que nunca se le habló de eso. Y se bautizaron en la primera campaña que fue y ni siquiera se le había dado estudios bíblicos. Y viene el pastor, venga, no, bautícese. Y hermanos, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que Jesús le dijo a los líderes de aquella época que bautizaban mucho a la gente, le hacen proselitismo. Jesús le dijo, no, ustedes están haciendo hijos del demonio doblemente que ustedes. Porque van a seguir sus caminos. Como ustedes son, ustedes están educando gente como ustedes son. Eso es terrible. Gente que no vivía lo que decía, ¿qué cree usted que va a dar hijos? ¿Ah, hermanos? ¿Qué fruto que es de manzana va a dar pera? Ninguno. Si ellos hablaban más que lo que hacían, ¿qué creen que iban a ser sus discípulos? Bueno, si ellos son los líderes de ellos, pues iban a hacer lo mismo. Yo estoy muy contento porque por lo menos en esta iglesia se procura que hay que obedecer la palabra de Dios por amor. ¿Estamos entendiendo? Que hay que practicar la reforma por salud por amor, no para hacer sentir mal a nadie, sino dar un buen testimonio de salud, de que somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Hermano, de aquí en adelante procure hacer todos los hechos de su vida con motivo de amor. Y va a ser usted feliz. Y va a ser feliz a otros. Aunque usted no lo quiera hacer por amor, porque usted dice, uy, pero es que me la hicieron bien fuerte, yo quiero vengarme. Dígale, Señor, perdóname, quiero hacerlo por amor. Y cuando usted lo vuelve a intentar y lo hace con amor, y paga bien en lugar de mal, usted mismo va a saber qué es lo que va a sentir, una satisfacción. Qué lindo hacer las cosas por amor. Y esa persona que usted pensaba que no iba a cambiar, ahora está cambiando. Porque usted lo está haciendo, aunque no cambie, hágalo por amor. Así la convicción del deber se esfuma y a la transgresión de los mandamientos de Dios llega a ser un hábito. El oído puede oír la voz de Dios, pero las facultades espirituales perceptivas han desaparecido. El corazón está endurecido y la conciencia cauterizada. ¿Qué pasará con las personas que seguimos viviendo una vida de mentira como cristianos? ¿Qué pasará con nosotros, hermanos, si seguimos ese rumbo? Esto no es para que usted se sienta mal. Usted y Dios sabe qué es lo que está haciendo usted con su vida. Aquí ni el pastor ni nadie sabemos lo que usted está haciendo con su vida. Una cosa es que nos miremos este sábado, pero una cosa es lo que somos realmente en la semana. Y por eso Dios nos da instrucciones los sábados para que podamos vivir más tranquilos en la semana. Más de fe, más hombres y mujeres de fe. Oiga, escuché la palabra de Dios, debo ser más veraz en lo que digo. Debo vivir lo que digo ser. Debo hacer las cosas por amor a Dios y por amor a mi prójimo. ¿No son los dos grandes mandamientos? Amarás al Señor de todo tu corazón y amarás luego ¿a qué? A tu prójimo como a ti mismo. No penséis que porque no manifestéis una decidida hostilidad hacia Cristo, le estáis sirviendo. De esa manera engañamos nuestras almas. Al retener lo que Dios nos ha dado para usarlo en su servicio, ya sea tiempo o medios o cualquier otro de los dones que nos confirió, trabajamos contra Él. ¿Estamos entendiendo? Si usted no usa los dones que Dios le ha dado, usted está trabajando contra Él. Algunos tienen el don de hacer amigos, algunos tienen el don de estrechar la mano, algunos tienen el don del silencio. Eso es un don. Como el que habla, como el que calla, es un don. Muchos viven una vida correcta y no hablan mucho porque no tienen esa cualidad de, como el pastor Ardila, hablar, ¿no? Pero su testimonio son de ánimo para los que hablamos mucho. ¿Sí me hago entender, hermanos? Yo por eso digo, la gente que compagina más son los que hablan más con uno que no habla mucho. O sea, muy combinación buena.
Mis mejores amigos son los que hablan menos. Al retener lo que Dios nos ha dado para usarlo en su servicio. Hemos aceptado la invitación. Y la invitación en el 28, ¿no? Mateo 21, 28. Y ya pues terminamos con este tema, ¿no? El tiempo triste, ¿no? Pasa muy rápido. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy al trabajar en mi viña. ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace, hermano? A trabajar en su servicio. Y no se frustre, usted dice, no, tengo que tocar puertas. No, eso no es solo el trabajo de Dios. Usted puede estar tocando todas las puertas del mundo, pero sus hijos están perdiéndose, hermano. Y Dios le va a llamar a cuenta por esa labor misionera con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Ay de las madres que no estén inculcando los principios eternos en sus hijos. Ay de las madres, dice el Espíritu, decía, a las que más Dios le va a llamar, ¿qué? La atención. Y ahí no puede decir, no, que mi esposo fue así, no, que No, tenemos un deber como madre y cada padre tiene su deber como padre ante Dios. ¿Estamos entendiendo? Yo no le voy a culpar a mi esposa excusándome hacia Dios porque no hice la labor que tenía que hacer como padre. Ni las damas pueden excusar a su esposo. Cada uno le va a dar, de acuerdo a sus acciones, le va a dar cuentas a nuestro Dios. En la orden, ve a trabajar en mi viña, se presenta a cada alma una prueba de ¿qué? Sinceridad. ¿Habrá hechos tantos como palabras? ¿Usará el que es llamado todo el conocimiento que tiene trabajando fiel y desinteresadamente para el dueño de la viña? Bueno, vamos a terminar con una cita final que el tiempo pasó rápido. Y esta es la parte que quería llegar final. Las bendiciones de un compromiso completo. Cuando usted ama a Dios y guarda sus mandamientos, es el ideal divino. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué maravillosas promesas son dadas a los que sirven al Señor en hechos y en verdad. Juan 14, 23 nos dice, Juan 14, 23, rápidamente, Juan 14, 23. Dice allí la palabra de Dios. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada ¿con quién? Con él. Mateo 7, versículo 24, 25. Si alguien me lo puede leer para que avancemos rápido esta parte final. 7, versículo 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. ¿Lo tenemos, hermano? No todos a la vez porque me deja sordo. Ajá. Amén. ¿Qué compara Jesús? Dice que cualquiera que oye estas palabras, las de Jesús, y las obedece, será como el hombre que edificó su casa ¿sobre qué? La roca. Y cuando vino la tempestad, ¿qué pasó? No se cayó. Pero el que fundó su casa, su vida cristiana, su vida adventista, su vida de creyente, su vida de padre cristiano, de madre cristiana, de hijo cristiano, de hija cristiana, quien fundó sobre la arena una vida de mentira, una vida pecaminosa, una vida de desobediencia a la palabra de Dios, a los principios eternos, ¿qué va a pasar? Vienen las pruebas y va a perecer su vida, hermanos. El Señor dice que los que sirven fielmente serán para mí especial tesoro en el día que yo haya de hacer y perdonarélos como el hombre que perdona al hijo que le sirve. Mientras confiemos en el poder del Salvador de Cristo, todos los artificios y ardides de la hueste caída, o sea, Satanás y sus ángeles, no pueden hacer nada para ¿qué, hermanos? Hermanos, yo creo en la protección de Dios. ¿Cuánto lo creemos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Si usted teme a Dios, no en el sentido de miedo, temor en la Biblia significa obediencia. ¿Qué significa, hermanos? Obediencia. El que obedece por amor a Dios y no por obligación y no por conveniencia, ese será protegido por Dios. Como los hombres le dijeron a Nabucodonosor, bueno, si Dios, nosotros no vamos a desobedecer a Dios, pero si Dios quiere salvarnos de tu mano, lo hará. Y si no, seguiremos obedeciendo. Cuando Dios ve eso, hermano,
Dios se pone feliz. Oiga, estos hombres y estos jóvenes entendieron, estos niños entendieron que la obediencia de amor, sin ninguna excusa, yo lo voy a tener que proteger. ¿Sí me hago entender, hermanos? Esa es la fe que mueve montañas, una obediencia por amor. Dice, los ángeles celestiales están constantemente con nosotros. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Guiándonos y protegiéndonos. Dios ha ordenado que tengamos su poder salvador con nosotros para capacitarnos para cumplir toda su voluntad. Aferrémonos de las promesas. ¿Dónde están las promesas, hermanos? En la palabra. Y acariciémosla momento tras momento. No solamente la acaricie, usted confíe en ellas. Creamos que Dios dice exactamente lo que dice. Al aferrarnos del poder que es así, colocado dentro de nuestros alcances, recibimos una esperanza tan poderosa que podemos descansar plenamente sobre las promesas de Dios y aferrándonos de las posibilidades que hay en Cristo. Llegamos a ser los hijos y las hijas ¿de quién? De Dios. Al hombre le es concedido el privilegio de convertirse en heredero de Dios y coheredero con Cristo. A los que han sido así exaltados, les son reveladas las inescrutables riquezas de Cristo, hermano, que son 1000 veces más valiosas que la riqueza de este mundo, ¿no? Por los méritos de Jesucristo, el hombre finito es elevado a la compañía de Dios y de su amado Hijo. ¿No son esas promesas las que el Señor nos hace? Si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Si eres fiel en esto, si mantienes mi palabra en ti, te sentaré en el trono, estarás en el templo. Todas esas promesas maravillosas, hermanos. Hermanos, vivamos más y hablemos menos. Que el Señor nos bendiga. Agradecemos a Dios por el mensaje de esta mañana. Para finalizar, vamos a cantar el himno 266. Cuando escuchen la música, se ponen de pie, por favor. Cristo, confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él, es de mi Señor Jesús mía fe. Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste a mí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno. Por Cristo murió pues por mí, siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste a mí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tú
hermanos, no queda más otras cosas que decir. Dios nos ha dicho y ha hablado hoy en esta hermosa mañana. Así que en respuesta a Él, humildemente vamos de rodillas al Señor, los que puedan. Si alguno por alguna razón de salud puede estar de pie. Oremos. Eterno Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces una invitación maravillosa de obediencia por amor, mas no por obligación ni por conveniencia a algo que queremos recibir, sea aquí en esta tierra o en el cielo. No hay nada más que una obediencia desinteresada por el gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario a través de tu Hijo amado. Oh Padre, tú amaste el mundo y dice que enviaste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y en ello creemos, Señor, por tu amor, nosotros somos motivados a amarte en obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu voluntad que deseas manifestar en la vida de cada uno de tus hijos e hijas en esta tierra y en este planeta. Bendice a mis hermanos y hermanas, a los jóvenes y niños que se encuentran esta tarde, a cada adulto, para que tu bendición sea en nosotros en este día sábado y que nosotros podamos reflexionar que son más altas nuestros hechos que nuestras palabras ante ti. Oh Señor, bendícenos y que a través de los buenos hechos que se hagan con motivo de amor, muchas almas puedan llegar a tus pies. Como dice Mateo 24:14, y este evangelio será predicado por testimonio, y entonces vendrá el fin. Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que tengan un feliz sábado y que tengan un feliz día y una feliz tarde también, y que podamos seguir obrando en la obra de Dios por amor a Él.